En esta mañana vamos a estar meditando en el Salmo 119. No se espanten, solo es una estrofa. Salmo 119, versículos 33 al 40. Y justamente en este mes que estamos meditando en la oración, en cómo orar correctamente, cómo orar por las cosas correctas, cómo dedicarnos a la oración y cómo pensar en oraciones que nos transforman. El Salmo 119 nos enseña cómo orar con la ambición correcta. Así que vamos a leer esta porción de la Escritura y orar juntos. Salmo 119, versículos 33 al 40. Dice el texto: Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Versículo 40, he aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Vamos a orar. Amado Señor, como acabamos de cantar, solamente tú eres el digno de adoración. Tú eres el Dios al que cantamos, tú eres el Dios al que adoramos, el Dios que se ha revelado claramente en su palabra, el Dios que nos transforma por su palabra. Y oramos, amado Padre, que esta mañana utilices tu preciosa palabra inspirada por tu Espíritu, el mismo Espíritu con el que nos has sellado, para que transformes nuestras vidas y continúes obrando en nosotros el querer como el hacer para ser más como nuestro amado Señor Jesucristo. Qué privilegio, Señor, es tener tu palabra. Oramos que tú la bendigas esta mañana y que Cristo sea exaltado en todo. Para tu gloria lo oramos. Amén. Ambición. Ambición es una palabra pesada, es una palabra cargada de significado. Ambición usualmente es un término que se utiliza con connotaciones negativas. Ambición es más que una emoción. La ambición es una pasión, es una convicción que te mueve. Es el filtro, digamos, por el cual ves todo lo que ocurre. Lo que ambicionas es aquello que te mueve, es un deseo ferviente que controla todo lo que haces. La ambición no solamente motiva, sino domina. La ambición no solamente motiva, sino que domina. La RAE define ambición como un deseo ardiente de conseguir algo, aquello que se desea con vehemencia. Ambicionar es similar a desear, perseguir, aspirar, ansiar. Satanás ambicionó que la gloria de Dios le perteneciera y cayó. Saúl ambicionó el reino y dedicó la mayoría de su vida a intentar matar a David. David ambicionó tener a Betsabé como mujer, lo que le llevó a una cadena desenfrenada de pecados. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, ambicionó conquistar el mundo, helenizarlo y ser adorado como Dios, y llegó a la tumba a los 32 años. Estos son solo ejemplos de una ambición negativa, una ambición pecaminosa, un deseo dominante por ser reconocido, por ser alabado, por la fama, por el poder, las riquezas y todo lo que el mundo puede ofrecer. Y esto muestra un principio. La ambición no solamente motiva, sino domina. La ambición no solamente motiva, sino domina. Pero ¿qué tal si aquello que te domina es algo bueno? ¿Qué tal si aquello que te domina es un deseo ferviente y una pasión ardiente porque Jesús sea honrado
en cada área de tu vida. Una pasión dominante por parecerte más a Cristo. Una pasión dominante por escuchar, buen siervo fiel. Entonces, si esa es tu pasión, tu vida va a girar en torno a eso, va a girar en torno a esa ambición, a la ambición piadosa de que la gloria de Cristo brille a través de ti, de que la gloria de Cristo sea proyectada a través de ti. Y es justamente lo que encontramos en 2 Corintios 5:9, que Pablo dice, por eso ya sea presentes o ausentes, es decir, ya sea de este lado de la gloria o de aquel lado de la gloria, ambicionamos serle agradables. Nuestra meta, nuestra pasión, lo que nos mueve, dice Pablo, y junto con sus compañeros de ministerio, es ser agradables a Cristo. Que Cristo nos observe y vea, estoy contento con la vida de Pablo. Estoy contento con la vida de mi siervo. Así como una ofrenda de aroma agradable, así es la vida de mi siervo. Y cuando esa es nuestra ambición, domina todo lo que hacemos y eso incluye nuestra oración. Domina la manera en la que oramos, transforma cómo oramos, porque aquello de lo que hablamos con nuestro Padre Celestial va a estar dominado por lo que ambicionamos. Y si ambicionamos que Él se vea bien en todo, entonces también nuestra vida de oración va a estar impactada por eso. Si lo que más deseo es, Señor, que tú te veas bien en cada aspecto de mi vida, esa es mi mayor ambición, mi mayor deseo, entonces eso también se va a ver reflejado en mi vida de oración. Y tal vez preguntas, ¿cómo se ve una oración que ambiciona que Dios se vea glorificado en cada área de la vida? ¿Cómo se ve una oración que ambiciona que Dios se vea glorificado en cada área de la vida? Y gracias por preguntar. Eso nos lleva justamente al Salmo 119. Nos enseña cómo ora aquel que está consumido por el deseo de ser agradable a Dios. Ahora, solo una nota al calce y para explicar un poco. Cuando hablo de un deseo de agradar a Dios, no estoy hablando de que tú por tus buenas obras puedas ganarte el favor de Dios. O que la salvación la puedas obtener si tienes una ambición por ser salvo. No, la salvación es un regalo que Dios da, es un regalo que se recibe únicamente por fe. Más bien, la ambición de ser agradable a Dios es el deseo de aquel que ya es salvo. Es el deseo de aquel que ya ha sido transformado por Dios. Mira, el ministerio del Espíritu Santo es traer gloria a Cristo. Y cada creyente, Efesios capítulo 1, ha sido sellado con el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás en Cristo y tienes el Espíritu Santo, Él va a mover tus deseos, tus anhelos, tus convicciones. ¿Para qué? Para que entonces busques honrar más a Cristo en cada área de tu vida. Si has nacido de nuevo, esas son tus convicciones, esa es tu ambición, que Jesús sea honrado. Y el Salmo 119 nos enseña justamente cómo orar con una ambición dominante de ser agradable a Dios. Y aquí justamente vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué es lo que domina mi vida de oración? ¿Cuál es el tema predominante de mis conversaciones con mi buen Padre Celestial? ¿Qué es lo que más ocupa espacio en mi lista de peticiones de oración? ¿Qué es lo que más ocupa tiempo en mi tiempo de oración al Señor? Y cuando hablo de nuestro tiempo de oración con el Señor, no me refiero únicamente en la mañana que te levantas, que estás leyendo la Escritura y estás orando de manera específica por lo que estás leyendo, sino que en nuestra vida de oración es simplemente todo el día estamos hablando con Dios. Todo el día estamos pidiendo dirección a Dios por algo, todo el día estamos pidiendo al Señor que sea honrado en lo que estamos haciendo, todo el tiempo estamos hablando con Él. Esa es la vida natural del creyente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que más pedimos? ¿Qué es lo que más oramos? Ahora, eso no significa que no puedes hablarle a Dios de cosas triviales, como el sustento del día a día, o tal vez una prueba que estás atravesando, una cuestión de salud. Esas son buenas peticiones, eso está bien. Tenemos que orar por esas cuestiones que nos rodean en el día a día.
De hecho, Jesús nos enseña a orar pidiendo a nuestro buen Padre Celestial el pan de cada día, Mateo 6:11. Pero Mateo 6, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, Él no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dame el pan de cada día. No, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús lleva a sus discípulos a poner primero los ojos en la gloria de Dios y en el aspecto dominante de su oración, que Cristo sea honrado, que Dios sea glorificado, y entonces de ahí fluyen el resto de las peticiones. El punto es que Jesús nos desafía, y en Mateo 6, así como lo hace el Salmo 119, a orar por cosas mayores, por cosas más gloriosas, por cosas más trascendentales que el pan de cada día. Así que mi propósito es en esta mañana desafiarnos a orar así, a orar por cosas más grandes, a orar a nuestro extraordinario Dios para que obre una santificación extraordinaria en nuestros corazones. Orar con una ambición, una pasión dominante por ser más como Cristo en absolutamente cada área de nuestras vidas. Y que eso se vea reflejado en nuestra vida de oración. Y ya que estás ahí en el Salmo 119, solamente algunas notas contextuales para que nos ayuden a entender qué es lo que dice el versículo 33 al 40. El Salmo 119, seguramente ya lo has leído varias veces, lo has estudiado, es un monumento a Dios y a su palabra. El autor es anónimo, pero definitivamente fue escrito por un creyente que ambicionaba, por encima de todo, amar más a Dios y amar más a la palabra de Dios. El Salmo 119 está repleto de afirmaciones preciosas que exaltan a Dios y exaltan su palabra. De hecho, hay varios términos que encontramos en el Salmo 119 para referirse a la Biblia, para referirse a la Escritura. El salmista habla de la ley, los testimonios, los caminos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, juicios, la palabra, ordenanzas. Y cada uno muestra como si la Biblia fuese un diamante gigante y cada una de las caras reflejan algo de la gloria de Dios que se manifiesta en ese diamante. Y la estructura del Salmo es un acróstico. Es decir, en el idioma original, cada estrofa, cada 8 versículos, comienzan con la misma letra, con la letra del alfabeto hebreo. Tal vez tú lo tienes ahí en tu Biblia y dice Salmo 119 y después dice, antes del versículo 1 dice Aleph y luego antes del versículo 9 dice Bet y luego antes del versículo 17 dice Gimel y así sucesivamente. Tal vez te preguntas, ¿qué es eso? Bueno, simplemente son las menciones de la letra hebrea con la que comienza esa siguiente sección. Y el acróstico era simplemente una herramienta literaria para mostrar algo, digamos, en su plenitud. Escribir algo de la manera más amplia y detallada posible. Abarcando todo el alfabeto, el escritor lo que buscaba era comunicar una verdad en toda su plenitud. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa de manera similar la expresión alfa y omega, es decir, de tapa a tapa. Lo mismo vemos aquí, desde la A a la Z, absolutamente todo está intentando comunicarnos qué es la palabra de Dios y por qué nuestro corazón debe de estar volcado a la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios 31, el poema de la mujer virtuosa, también es un acróstico. Muestra con detalle el carácter de la mujer que teme al Señor. De la misma manera, la estructura literaria del Salmo 119 comunica, tanto desde el inicio hasta el final, con toda la extensión del lenguaje, cuán maravillosa es la palabra de Dios y cuán extraordinario es el Dios de la palabra. Pero no solo eso, sino que a la luz del carácter extraordinario de la palabra de Dios, entonces el salmista hace compromisos y afirmaciones que a veces leemos y pensamos, eso es demasiado osado, es demasiado ambicioso, piadosamente ambicioso. Por ejemplo, mira el versículo 14, el salmista dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. El salmista habla de un gozo previo que ya tiene en la Escritura por encima de todo lo que el mundo le puede ofrecer económicamente hablando. Y uno piensa, wow, eso es una afirmación
de letras mayúsculas. Mira el versículo 44. El salmista dice, y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Mira el versículo 72. El salmista dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Y uno lee eso y piensa, oye, o el salmista es de otro mundo, o qué está pasando acá en este texto, porque la verdad es que veo mi propio corazón y tantas veces pienso, yo no estoy ahí. Yo no pienso así como el salmista, o sea, examino mi corazón y escarbo en mi corazón y pienso, o sea, sí amo la ley de Dios, pero yo creo que lucharía con la tentación de abrazar millares de piezas de oro y de plata en lugar de una Biblia. Y entonces aquí el salmista nos enseña cómo orar con la orientación correcta, cómo tomar la palabra de Dios, sumergir tu corazón en la palabra de Dios para que entonces tenga la dirección correcta y ambiciones lo correcto. Ambiciones lo que trae gloria a Dios. Y el punto es que ante tanta majestad y tanta gloria que Dios demuestra en su palabra, el salmista no puede responder de otra manera más que atesorándola, viviéndola, guardándola y amándola. ¿Por qué? Porque le muestra el carácter del rey al que él ama. Por eso la ama, por eso la atesora, por eso se compromete a vivirla. Porque la majestad de la palabra del rey le muestra la majestad del rey de la palabra. Y muchas veces leemos estas afirmaciones y honestamente tememos hacerlas porque implican un compromiso absoluto con la palabra. No hay blanco y negro. Es o amo la palabra y la amo con todo mi corazón o no la amo ni tantito. Hay una convicción sólida en la Biblia, pero justamente ahí es donde quiero desafiarnos. En que lo que ambicionamos domina también nuestra vida de oración. Lo que más quieres, eso es de lo que estás hablando con Dios todo el tiempo. Y cuando tienes una pasión dominante y profunda por la palabra, entonces tendrás una ambición dominante por vivirla, por vivir a la luz de la palabra. Y eso va a controlar tu vida de oración y eso nos va a llevar a orar por cosas grandes. Y cosas grandes no es pedir un Ferrari, cosas grandes es pedir que el Señor te haga más como Cristo. Y a veces tememos pedir de esa manera porque hay implicaciones en el trayecto. Pero este salmo captura la esencia de una vida de ambición, de una vida de oración, que ambiciona ser agradable a Cristo. Y vamos a ver 7 peticiones de oración que transforman, que transforman tu vida de oración. El Salmo 119 te enseña 7 peticiones de oración que transforman tu vida de oración. Y realmente los títulos de cada una de estas 7 peticiones es la primera palabra con la que empieza el versículo. Mi propósito al hacerlo así es que hoy puedas llegar a casa, te sientas con tu familia o te sientas ahí a leer tu Biblia y tú puedas ir viendo cada uno de los puntos que están ya ahí en el texto y puedas ir orando lo que está acá en el texto. Es decir, son 7 peticiones que transforman tu vida de oración. Petición número 1, versículo 33, enséñame. Petición número 2, versículo 34, dame. Petición número 3, versículo 35, hazme andar. Petición número 4, versículo 33, inclina mi corazón. 37, aparta mis ojos. Versículo 38, confirma tu palabra. Versículo 39, quita el oprobio. Entonces, son 7 peticiones y es interesante que de todo el Salmo 119, en donde encontramos muchas peticiones de parte del salmista hacia Dios, en esta porción, los versículos 33 al 40, es en donde más peticiones hay. Es decir, cuando el salmista pide más cosas a Dios, aquí esta es la porción más densa. Aquí es cuando el salmista está pidiendo más a Dios. ¿Y qué es lo que pide? Pide la obra de Dios en su vida. De hecho, los verbos, la forma de los verbos, enséñame, dame, hazme, inclina, aparta, confirma y quita de mí. Toda la forma de esos verbos en el original implican que el salmista no puede hacer nada que depende absolutamente de Dios. Que depende por completo de la obra de Dios y pide que Dios obre en su vida. ¿Y qué es lo que le pide primero? Mira el versículo 33. La primera petición que transforma tu vida de oración es enséñame, enséñame. Instrúyeme.
El clamor del salmista está dirigido a Señor, enséñame. Y ahí dice el texto, mira, versículo 33, enséñame, oh Señor. Está hablándole a Yahweh, el Dios del pacto, y le dice, Dios, tú que eres infinito en conocimiento, tú que eres infinito en bondad, tú que no dependes de nadie, sino que todos dependen de ti. Señor, yo no puedo entender nada si tú no me enseñas. Enséñame. Tú sostienes mi vida entera, por favor, instrúyeme. Expresa el deseo del salmista de aprender, refleja que el salmista entiende su incapacidad de comprender sin la ayuda de Dios. El punto es, Dios, ¿tú crees el Dios de gloria? Déjame sentarme en el salón de clase contigo. Quiero aprender de ti. Quiero conocerte. ¿Y en dónde se revela Dios? ¿Dónde es que el maestro perfecto nos enseña? ¿Supuestas nuevas revelaciones o en mis emociones o en mis sueños? No, en sus estatutos. Mira el texto, 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, las instrucciones de Dios. Es un clamor apasionado del salmista por comprender la dirección de vida que la Biblia le da. Señor, ¿hacia dónde quieres que vaya? Muéstrame. Muéstrame en qué áreas de mi vida necesito corregir, caminar y madurar, y dame la gracia para seguirlas. Bríndame claridad de tu palabra para poder conocer el camino que debo andar. Ese es el punto. ¿Cómo debo de amar a mi esposa? Ve a la Biblia. ¿Cómo debes de guardar el corazón del pecado? Ve a la Biblia. ¿Cómo debo ofrendar? Ve a la Biblia. ¿Cómo debo servir a la iglesia? Ve a la Biblia. El punto es, Señor, yo no sé nada, enséñame todo. Quiero vivir de una manera que te agrade y necesito que tú me enseñes. Es interesante que la palabra enséñame, que ves ahí al inicio del versículo 33, en esa forma se encuentra únicamente 3 veces en todo el Antiguo Testamento. Salmo 27, 11, Salmo 86, 11 y el que tenemos acá, Salmo 119, 33. Y son peticiones idénticas todas ellas. Todas son, Señor, enséñame. Dios, tú eres el Maestro perfecto, enséñame. ¿Y de dónde proviene la enseñanza de Dios? Por supuesto que implica esta disposición humilde del salmista para aprender y dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, la enseñanza a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios media su enseñanza a través de su revelación. Es decir, no podríamos conocer absolutamente nada de Dios si Dios no abre el telón de la gloria y nos dice, conóceme, aquí está para que puedas saber quién soy. Y entonces, cuando Dios se revela y nos enseña por su palabra, entonces cuando la palabra es correctamente predicada, explicada y aplicada, Dios está hablando a través de su revelación perfecta. No podríamos conocer quién es Dios si no fuera por su palabra. ¿Y por qué es que el salmista pide que Dios le enseñe? ¿Solamente para llenar su cabeza de conocimiento? Mira, no, lo que dice el texto. Para guardar lo que Dios dice, y lo guardaré hasta el fin. Y la idea es de observar, cumplir, obedecer para siempre. El salmista no le interesa únicamente tener al mejor maestro, al maestro más extraordinario, perfecto y sabio. No únicamente quiere sentarse en el salón de clase para escucharlo a él y decir, wow, qué increíble maestro, sino para salir del salón de clase corriendo con todas las ganas para decir, ahora voy a obedecer lo que él dijo. Ahora voy a vivir como él quiere que yo viva. Quiere que lo que él está aprendiendo le transforme, le cambie. Esta es una ambición osada, una ambición por obedecer. Es la actitud con la que debemos de acercarnos cada vez a la palabra, con la actitud que debemos de venir cada domingo. Señor, dime qué debo hacer y estoy listo. Estoy listo. Tú solo dime a dónde tengo que correr. Yo tengo los tenis puestos, el short puesto, el equipamiento listo. Tú solo dime a dónde. Estoy listo para obedecerte. ¿Por qué? Porque la obediencia por sí misma ya es un galardón. Porque obedecer a nuestro glorioso Señor y Rey ya por sí mismo es un deleite. Esto nos enseña entonces a orar y abrir nuestras Biblias rogando al Señor que nos regale la capacidad de entender su preciosa revelación. Que por su Espíritu que mora en nosotros ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a minar los tesoros de su palabra. Porque el Espíritu Santo que mora en ti, querido hermano, es el mismo que inspiró la palabra. Así que Él te va a iluminar para que vayas y entiendas. Y el corazón de este ruego es, Señor, enséñame.
El segundo ruego que encontramos, la segunda petición que transforma tu vida de oración está en el versículo 34 y es, dame entendimiento o hazme entender. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. ¿Qué pide entonces el salmista? Entendimiento, una petición muy paralela a la anterior, pero observemos algunos matices. Mientras que la anterior implica saber, esta segunda petición implica comprender. Es decir, necesita la ayuda de Dios para aplicar la palabra de Dios a su vida. Y el punto es, Señor, no solamente quiero llenar mi cabeza de conocimiento, sino quiero que mis manos se muevan a la luz de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque vivimos siempre a la luz de lo que sabemos. Siempre nos comportamos a la luz de lo que comprendemos. El que entiende vive a la luz de lo que sabe. No solo sabe algo, sino se comporta como que verdaderamente lo sabe. Por ejemplo, hay un chile chiquito en México que se llama chile chiltepín. Y ahora que fui a Sonora, compramos un poco de chile y los hermanos me dijeron, ese chile es bravo, hermano, cuidado. Si le va a poner, si llega de regreso a California y le pone de ese chile su comida, ese está picoso. Llegamos de regreso a California y entonces yo pensé, yo también soy mexicano, ¿no? Páseme el chile, mi amor. Y hasta le hice el tono ahí de Sonora. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me dio una tremenda enchilada, ¿no? A pesar de que yo ya sabía que picaba mucho, igual le puse un montón de chile. ¿Y qué hice después? Pues le bajé a lo valiente y le puse un poquito menos de chile para que no me mataran el intento. Pero digamos que los hermanos de Sonora me enseñaron algo acerca del chile. Pero no lo entendí hasta que me pegué una buena enchilada. Es decir, el entendimiento del chile impactó mi vida, o en este caso mi estómago y mi lengua, ¿no? Pero el punto es que cuando entiendes algo, vives a la luz de esa verdad. Cuanto más cuando entiendes la verdad de la Escritura, impacta entonces la manera en la que vives. Y eso es lo que el salmista pide. Señor, no solamente llenes mi cabeza de conocimiento, sino entonces muéveme para que viva a la luz de esa verdad. Y ese es el desafío, querido hermano, que nos encontramos domingo tras domingo en una iglesia en donde se predica la verdad en cualquier punto del campus donde te pares. No importa en dónde te metas en este campus, el domingo se está predicando el evangelio, se está predicando la verdad, se está predicando la Escritura fielmente. Y el reto entonces para nosotros es pedir, Señor, dame entendimiento para que guarde lo que estoy escuchando, para que viva a la luz de lo que estoy escuchando. Y mira cómo dice el texto, versículo 34, y la cumpla de todo corazón. Y lo cumpla con todas mis ganas, con toda mi fuerza, al tope de mis capacidades. ¿Por qué? Porque mientras más sé, con más ganas obedezco. Por ejemplo, tengo el mandato claro en la Escritura, esposos tenemos el mandato claro en la Escritura de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, aprendes griego, haces un estudio en el idioma original de Efesios capítulo 5, entiendes el contexto, entiendes el propósito de la carta, entiendes por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo, escuchas 10 sermones de los mejores predicadores acerca de Efesios capítulo 5, tomas 10 comentarios y los estudias con profundidad, pero si llegas a tu casa y en vez de tratarla mejor, estás tratando mal a tu esposa, ¿qué pasa? No estás aprendiendo nada. Estás llenando tu cabeza de conocimiento, sí, pero no estás aprendiendo nada. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre debe seguir al conocimiento. Entonces esto nos enseña a orar pidiendo a Dios que nos dé la capacidad de obedecer, no solo de comprender su palabra, sino de aplicarla, de vivir a la luz de ella. Y el salmista no solamente pide que Dios le enseñe, que Dios le ayude a entender lo que le está enseñando, y se compromete a guardarla con todo su corazón. Versículo 35, tercera petición que transforma tu vida de oración es hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. La idea es provoca que yo camine, hazme andar es provoca que yo camine, y la idea es de pisar con fuerza. ¿Dónde? En la senda de tus mandamientos, dice el texto. Es decir, el salmista
no pretende andar a la ligera en los mandamientos de Dios, sino que Él quiere caminar con toda su fuerza en esos mandamientos. Los mandamientos tienen que ver con el aspecto de las ordenanzas de Dios en su palabra, caminar fuertemente en obediencia, es el punto. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto dice, porque en ella me deleito. Me deleito en andar por la senda de tus mandamientos. Me deleito en andar en obediencia. Mi fuente, dice el salmista, de pleno gozo, la totalidad de mi alegría está fincada en obedecerte. Y esta afirmación, querido hermano, es tan relevante para nuestros días. Porque el mundo te ataca y el mundo te va a atacar todo el tiempo diciendo, tú eres cristiano, seguro no haces nada alegre. Te despiertas en la mañana, lees tu Biblia, luego comes, luego vuelves a leer, luego vas a la iglesia, luego te vuelves a dormir, luego te despiertas y la sigues leyendo. Es lo que hacen los cristianos. Ustedes se van a morir del aburrimiento. El pastor Isaías Muñoz dijo la semana pasada, o antepasada, perdón, en el servicio de la tarde, Satanás maximiza las prohibiciones de Dios y minimiza sus bendiciones. Satanás maximiza las prohibiciones de Dios y minimiza sus bendiciones. Y así pasa exactamente con la obediencia. El mundo te dice, eres cristiano, entonces seguro no haces nada alegre. Bueno, el mundo define lo alegre como pecaminoso. Pero en realidad solo hay dolor y tristeza en el camino del pecador, Proverbios 22:5. Y por eso es que el mundo nunca, querido hermano, graba esto en tu cabeza, el mundo nunca va a saber absolutamente nada de verdadera felicidad. Y por eso no puedo ofrecértela. Porque la verdadera felicidad se encuentra en minar los tesoros de la Escritura. El mundo, querido hermano, nunca va a saber del gozo de abrir la Biblia y deslumbrarte ante las maravillas del carácter de Dios. El mundo nunca sabrá del gozo de cantar junto con tus hermanos hoy y cantar con ellos el resto de la eternidad. El mundo nunca sabrá del gozo de sentarte con tus amigos más cercanos, aquellos que fueron comprados con la misma sangre, aquellos que están en Cristo, y entonces decir, hermano, cuéntame cómo Dios te salvó. Cuéntame de la gracia de Dios en tu vida. Platícame lo que Dios está haciendo en esta semana. Platícame las perlas que te has encontrado últimamente al leer la Biblia. El mundo nunca sabrá nada de eso. Y querido hermano, eso implica que nunca debes dejar que el mundo defina lo que debe sacar una sonrisa en tu rostro. Informa tu mente con la palabra de aquel en cuya presencia hay deleites para siempre y hay plenitud de gozo, y entonces sabrás lo que es verdaderamente ser feliz, gozoso. De hecho, así comienza el Salmo 119. Mira, versículo 1. Cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley de Dios. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventuranza es felicidad absoluta, plena. Así, querido hermano, este versículo te enseña a orar con la ambición santa de ser obediente y al mismo tiempo con la ambición santa de ser plenamente feliz y alegre en esa obediencia. Con la ambición santa de ser plenamente feliz y gozoso y alegre en esa obediencia. Eso no significa que no va a haber luchas. El salmista sabe que está después de Génesis 3. Tú y yo sabemos que estamos después de Génesis 3. Vivimos en el conflicto de Romanos 7. Pero la Biblia no se termina ahí. La Biblia no se terminó en Génesis 3 y la Biblia tampoco se terminó en Romanos 7. Viene Apocalipsis 20 eventualmente. Y entonces eso debe de motivarte a que sí, efectivamente, la lucha hoy de este lado de la gloria es constante. Y aún en esa lucha, cuando eres obediente, hay gozo y hay gozo genuino. ¿Cuánto más en aquel glorioso día en donde contemplemos a nuestro amado Señor Jesucristo ya sin el estorbo del pecado? ¡Qué inmensa delicia! Hoy nos deleitamos en Él por fe, aún con el estorbo del pecado, y el gozo es genuino, cuanto más en la gloria por siempre, ya sin el pecado y en su presencia. Y el salmista entonces continúa orando, punto número 4, y dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina, esta es la cuarta
petición que transforma tu vida de oración. Inclina, dice el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. El salmista entiende perfectamente la soberanía de Dios, tiene una teología correcta. Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige ¿a dónde? A donde le place. ¿Quién es el que controla el corazón del rey? Dice el salmista. El autor de Proverbios, Dios. Y el salmista lo sabe. Y debido a eso es que entonces le pide, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. De hecho, el verbo que encontramos en Proverbios 21:1, que dice de nuevo, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige a donde le place. Ese verbo dirige es el mismo que encontramos acá en el Salmo 119, que es inclina. Simplemente la conjugación es diferente y la idea es de inclinar o extender o doblar o volcar sobre algo. Se usa varias veces en la Escritura para decir que Dios inclina su oído para escuchar las peticiones de los suyos. Es decir, prestar atención de manera específica. Y el salmista dice, inclina mi corazón, vuelca mi corazón. Y el corazón en la literatura hebrea tiene que ver con el centro de mando de la persona. Cada vez que la literatura hebrea habla del corazón, no se refiere al centro de las emociones, sino se refiere al centro de mando, al timón de vida de la persona. A donde va el corazón, ahí va la persona. Lo que ama tu corazón, ahí es a donde te diriges. Las convicciones que están en tu corazón, allá es hacia donde caminas. Lo que el hombre planea, sus convicciones, decisiones, están ahí en el corazón. Y entonces, ¿en dónde quiere el salmista que Dios vuelque su timón o su centro de gravedad o aquello que domina su vida? Dice el texto, sobre tus testimonios. ¿Y qué son los testimonios? Los testimonios son un documento oficial acerca de la reputación de alguien. Un testigo que te comunica fielmente algo acerca de la persona, tanto de lo que es como de lo que ha hecho. Entonces, cuando el Dios del pacto, versículo 33, Señor, Yahweh, nos da sus testimonios, entonces nos está diciendo, mira, yo soy así y esto es lo que he hecho. Esto es una explicación precisa, suficiente y fiel de quién soy y de lo que he hecho. Y el salmista dice, sobre esa realidad de quién tú eres y lo que tú has hecho, ahí es en donde quiero que mi corazón esté volcado. Vuelca mi corazón ahí. El salmista ora, Dios, provoca que el centro de mando de mi vida esté volcado sobre lo que tú dices acerca de ti mismo, sobre la revelación de tu carácter y tus hechos. Y esta petición refleja que el salmista es completamente dependiente que Dios cambie su corazón. Piensa en el corazón como un timón. El timón del barco está dirigido a la destrucción y el salmista no puede moverlo. Y entonces dice, Dios, tú que tienes un brazo omnipotente, gira el timón hacia la dirección correcta y ayúdame a ir en esa dirección. Pero ¿por qué el salmista desea que su corazón esté inclinado hacia el carácter y obras de Dios? Porque solo un corazón, escucha esto hermano, solo un corazón que ama las perfecciones de Dios resistirá a la tentación de las falsas perfecciones que ofrece el Dios del dinero. Y te preguntas, ¿de dónde sacaste el dinero, Homero? Bueno, vamos al texto otra vez. Mira, inclina mi corazón a tus testimonios, y dice el texto, y no a la ganancia deshonesta. Solo un corazón que se deleita en la gloria de Dios podrá rechazar los deleites ilusorios del Dios del dinero. La ganancia deshonesta es este deseo de obtener dinero por medios mentirosos. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, Juan 8:44, y el punto es este, querido hermano. Cuando tu corazón está volcado hacia el dinero, estarás dispuesto a parecerte a Satanás con tal de obtenerlo. Cuando tu corazón está volcado sobre el dinero, estarás dispuesto a parecerte a Satanás con tal de obtenerlo. Y el dinero por sí mismo no es malo, es un medio que Dios ha dado para honrarlo, para proveer para nuestras familias, para avanzar en el evangelio en este mundo mediante los recursos que podemos adquirir con el dinero. Somos administradores de la provisión económica que Dios nos da. Más bien es el corazón que ama el dinero el que está mal. No puedes amar a Dios a las riquezas. 1 Timoteo 6:10 es el amor al dinero el que es la raíz de todos los males.
Así que cuando amas el dinero, lo amas porque crees que es el medio que te va a proveer lo necesario para dar rienda suelta a todos tus demás deseos pecaminosos. El mundo te dice, ¿quieres ser famoso? Bueno, el dinero te lo promete. El mundo te invita a ser reconocido, el dinero te lo promete. Ambicionas verte bien, ambicionas ser reconocido, ambicionas lo que el mundo te ofrece, el mundo te promete, conmigo puedes obtenerlo. Así que el único medio para despedazar ese ídolo del amor al dinero es tener un corazón volcado sobre Dios y su carácter. Y debemos orar entonces, como este versículo nos enseña, Señor, toma mi corazón y sumérgelo en la majestad de tus atributos. ¿Para qué? Para que el oro pierda su brillo. Porque solamente cuando vea más de la majestad de tu carácter y de tu belleza, entonces todo lo demás palidece. En pocas palabras, el salmista pide, Señor, haz que tenga una ambición por ti y no por el dinero. Quinto punto, el salmista dice, aparta mis ojos de mirar vanidad y vivifícame en tus caminos. Después de que el salmista habló del corazón, ahora habla de aquello que tiene una fuerte influencia sobre su corazón, que son sus ojos. Sus ojos. Literalmente, quita mis ojos, haz que mis ojos se muevan de ver la vanidad. Y la vanidad es algo efímero, algo vacío, algo sin sustancia, algo sin valor espiritual. Y el punto es que el salmista pide, Señor, remueve mis ojos de que observen aquello que no es verdaderamente importante. Cuando mis ojos contemplan y están fijados en aquello que es vano, que no tiene valor eterno, entonces mi corazón está enfocado en lo mismo. Pregúntate, ¿cuál es el sentido que el mundo más persigue? De tus sentidos, ¿cuál es el mundo más quiere atrapar? Tus ojos. Lo que ves en un libro, en tu celular, en la televisión, en la computadora, mientras manejas, el mundo quiere tus ojos. ¿Por qué? Porque cuando puede influenciar tus ojos, entonces va a influenciar tu corazón. Porque mediante lo que ves, quiere influenciar tu voluntad. Porque si ves algo, después es difícil sacar esa foto, esa imagen de tu cabeza. Y la Biblia nos instruye por eso a cuidar lo que vemos. Y el salmista pide, Señor, quita mis ojos de lo que no importa, de lo que no es espiritualmente relevante, sino más bien vivifícame en tus caminos. Dame la fortaleza espiritual para andar en el camino que a ti te agrada. Y aquí en esta idea de vivifícame es un clamor intenso, una pasión profunda, una ambición por tener la fuerza para obedecer. Correr por la senda de justicia, no solo andar en ella, con todas tus ganas. Y después el texto dice, sexta petición, confirma. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. La idea de confirmar es levantar o poner en alto o cumplir, poniendo en alto a la vista de todos el poder de Dios para cumplir sus propósitos y su palabra. Entonces, el salmista está orando. Mira el texto. Señor, cumple las promesas que has hecho a tu siervo, porque eso inspira reverencia por ti. El salmista no está demandando, el salmista no está exigiendo, está rogando que el Señor cumpla sus promesas. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque lo hace desde la perspectiva humilde de pedir como un siervo. ¿Por qué? Porque entiende que las promesas son gracia, son regalos. Por ejemplo, si les digo a mis hijitas, esta tarde vamos a comer unos dulces de chilito, de esos que me gustan, ya vieron que me gusta el chile, está bien. Después de la comida, terminamos de comer y mis hijitas me dicen, papi, ¿podemos comer los dulcitos que tú dijiste? Yo les digo, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué me están reclamando? No, les voy a decir, ¿ellos qué están pidiendo? Exactamente lo mismo que yo les prometí. Además, lo están haciendo desde la posición humilde de que si yo no se los doy, no pueden obtenerlo. De la misma manera, el salmista está con humildad desde la posición de un siervo pidiendo, Dios, cumple tu palabra. Y eso nos exhorta, querido hermano, a orar con la mente informada de las promesas de Dios. Conocer la palabra de Dios, conocer sus promesas, para entonces orar a la luz de las promesas de Dios. De hecho, el texto dice que esto inspira reverencia por ti, es decir, que inspira temor a ti. La idea de temor en el Antiguo Testamento, el temor al Señor, es la idea de salvación. Entonces el punto del salmista es, Dios, cumple tu palabra para que otros sean salvos, para que otros te teman.
para que al ver que tú eres el glorioso Rey que cumple su palabra, entonces van a ser atraídos a ti y van a temblar ante tu majestad. De hecho, el cumplimiento de las promesas es lo que separa a Dios de las deidades paganas, como lo vemos en Isaías 41, 42, 43 y 44. La reiterativa es: yo soy Dios y solo yo soy Dios, porque yo puedo decir que algo va a pasar y eso ocurre. De la misma manera, cuando oramos a Dios con la mente informada de sus promesas, entonces le decimos: Dios, demuestra que tú eres el glorioso Rey, el único digno de alabanza. Y Dios, querido hermano, se deleita en prometer y cumplir su palabra, porque eso le reitera a los suyos y al mundo entero: solo yo soy Dios. Yo soy indigno de toda gloria. Aquí vemos al salmista entonces orando con la ambición correcta, una pasión piadosa porque Dios sea exaltado. Entonces hay que traer las promesas de Dios a sus pies en la oración. Señor, tú prometiste hacerme más hacia la imagen de Cristo. Y la verdad es que a veces no lo veo mucho. Y a veces dudo de eso. Y a veces estoy luchando en mi corazón y pienso: este pecado parece invencible. ¿Y qué debo de hacer? Señor, tú eres fiel a tu palabra. Tú vas a cumplir tus promesas. Dame la fortaleza necesaria para creer lo que tú dices aquí, para poner mis ojos en Cristo y entonces seguir caminando, seguir corriendo y aprovechar los medios que tú has dado para entonces lidiar contra mi propio pecado. Por eso podemos orar con confianza: Señor, cumple tus promesas para que otros vean qué tan glorioso eres. Y la última petición es: quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Versículo 39. Quita. Es el mismo verbo que vemos en el versículo 37. Aparta. Aparta o quita. Y la idea es quitar el oprobio, la vergüenza. Y la idea es: remueve la vergüenza que me provoca miedo. Y en el contexto piensa: ¿con qué vergüenza podría luchar el salmista? Pues con la de obedecer, con la de guardar la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias. El temor es dominante y controlador. Y el punto es que si él teme a las consecuencias o teme al hombre, entonces nunca va a obedecer. Por eso pide a Dios que le arrebate la vergüenza de obedecer. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque eso es lo correcto. Porque el mundo te va a decir, querido hermano, obedecer no tiene sentido. No obedezcas. Es más, qué vergüenza da obedecer. El mundo va a despreciar que obedezcas. Grábalo en tu mente. El mundo va a despreciar que obedezcas. Pero ese no debe ser el parámetro que te mueva para obedecer. Cuando oras en tu trabajo, cuando trabajas con excelencia, cuando ofrendas para el apoyo de un misionero, cuando predicas el evangelio a tu familia, cuando no consientes ni apruebas el pecado, aún de los que más quieres y que son más cercanos a ti, ¿qué va a pasar? Eso va a traer desprecio. Pero entonces el salmista sabe: tus juicios son buenos, esto es lo correcto, está bien obedecer. Así que piensa en las implicaciones de tu obediencia y justo lo acabamos de cantar. En los triunfos de la cruz, que es despreciable al mundo, ahí está nuestra gloria, ahí está nuestro deleite. Y versículo 40 termina: he aquí anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Este texto culmina la serie de peticiones y el centro de atención es: he aquí, mira, anhelo tus preceptos, mi pasión dominante son tus preceptos, lo que tú has dicho. Y esto es lo que nos exhorta este texto: cuánto nuestra alma anhela la palabra, cuán deseosos estamos de abrirla, de ser instruidos por ella, transformados por ella. Y el texto dice: vivifícame por tu justicia, dame la vida espiritual que necesito para obedecer. El punto es: Señor, anhelo verte más en tu palabra, dame la fe para creerlo. Dame la fuerza para andar en ella. En conclusión, entonces, hemos visto 7 peticiones que transforman tu vida de oración, que te desafían a orar en grande. Y tal vez estás aquí y estás pensando: la verdad es que lo que más ambiciono es dar rienda suelta a mi pecado. Lo que más ambiciono es mi propio pecado. Quiero rogarte que te arrepientas, que pidas perdón a Dios. Que vengas a Él confiado plenamente en la obra de Cristo y que por el sello de su Espíritu puede transformar esos deseos, quitar esos deseos pecaminosos y darte nuevos deseos. Y si estás en Cristo y ves estos mismos deseos del salmista en ti y también en tu corazón, hermano, ánimo. Eso no proviene ni de ti ni de mí, eso proviene del Espíritu Santo. Gloria a Él.
Y mi ánimo es, corre más en esto, persíguelo con más ganas. Nuestro buen Padre, querido hermano, se agrada en escuchar y obrar a través de las peticiones de sus hijos que quieren ser más como su hermano mayor, Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por el gozo de tener tu palabra. Ayúdanos a honrarte y a disfrutar también ahora que celebremos la cena, hacerlo para tu gloria. Amén.